Al Señor, gloria al Señor. Dios es bueno. Llevamos algunos domingos hablando de el financiamiento de la iglesia cristiana, cómo se financia. Ya vimos que el ministerio levítico no nos corresponde a nosotros usarlo, es decir, la práctica del diezmo no es una práctica cristiana. En realidad que la iglesia da de gracia lo que ha recibido, así que no es un 10, puede ser un 15, un 20, un 5, da lo mismo. Lo importante es que des conforme a lo propuesto en tu corazón, así leía mi hermana hoy día en el devocional. Pero hoy hemos llegado a un tema que es también bastante controversial y ha generado polémicas por el mal uso, y es el financiamiento de los ministros. ¿Cómo es esto de que los pastores deban vivir de la obra? ¿Es bíblico, no es bíblico? ¿Cuánto es el aporte que la iglesia le debe hacer a un pastor? ¿Es sano, es bueno que un pastor esté a tiempo completo? Bueno, hay muchas cosas que a lo mejor hoy no podríamos tomar, pero sí a lo mejor podríamos continuar el miércoles tratando este asunto en el estudio bíblico. Sin embargo, tengo que mostrarle a la luz de la palabra cómo Pablo plantea esta situación y cómo defiende su ministerio Pablo, y al mismo tiempo defiende el ministerio de todos nosotros, los que vivimos para el Evangelio. Ahora su Biblia en 1 Corintios, capítulo 9, please. Capítulo 9 de la primera carta a los Corintios. Vamos a tomar allí algunos versículos. He llamado al tema de hoy honrando el ministerio. Diga, honrando el ministerio. Antes de ir de lleno al texto mismo, déjeme explicar un poco el contexto que hay acá. Pablo fue llamado por el Señor para ser el apóstol de los gentiles. Y cuando Pablo comienza a predicarle a los gentiles y empiezan a introducirse los gentiles a la iglesia, se armó un tremendo quiebre en la iglesia, hubo una disensión. Hechos capítulo 15 muestra cómo hubo un roce fuerte. Lucas dice una discusión no pequeña, porque un grupo de hermanos cristianos judíos insisten que los gentiles, para ser salvos, no les basta creer en Cristo, sino además deben guardar la ley de Moisés y guardar las tradiciones del Talmud. A lo que Pablo y Bernabé se opusieron tenazmente y se provocó una discusión. Tuvieron que llevar el problema a Jerusalén, donde los apóstoles y ahí trataron y zanjaron la situación. Sin embargo, a pesar de haberla zanjado y haber escrito una encíclica, una carta, una epístola, dando instrucciones con respecto al trato a los gentiles y a la inserción de los gentiles a la iglesia, hubo un grupo de hermanos cristianos judíos, que se juraron recorrer todas las iglesias que Pablo fundaba para enseñarle a los gentiles que debían guardar la ley. El problema es que para convencer a los hermanos gentiles, lo primero que tenían que hacer era desprestigiar a Pablo. Era imposible que llegaran con el mensaje distinto al apóstol, sino primero desacreditaban el ministerio apostólico de Pablo. Y también llegaron a Corinto. También llegaron estos judaizantes a Corinto. Y lo primero que ellos plantean es, Pablo no es apóstol. Cuando Cristo llama a los apóstoles, Pablo todavía ni se había convertido, no existía. No es apóstol. Y entonces, cuando ya convencen a la gente de que Pablo no es apóstol, entonces ahora es más fácil convencerlo que todo lo que Pablo enseña está mal. Y lo peor que les enseñan, no es necesario, no deben, no tienen por qué sostenerlo, no tienen por qué ayudarlo con una ofrenda, no tienen por qué pagar sus gastos, porque no es apóstol. Y entonces Pablo llega a un momento que tiene que defender con uñas y dientes su propio ministerio. Y entonces en el capítulo 9, Pablo dice lo siguiente: no soy libre, voy a leer la Nueva Versión Internacional. No soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, perdón, no son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor, aunque otros no me reconozcan como apóstol, para ustedes sí lo soy, porque ustedes mismos son el sello de mi apostolado en el Señor.
Esta es mi defensa contra los que me critican. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber y no tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente como hacen los demás apóstoles y Cefas y los hermanos del Señor? ¿O es que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos? ¿Qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? No piensen que digo esto solamente desde el punto de vista humano. ¿No lo dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no le pongas bozal al buey que trilla. ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes o lo dice más bien por nosotros? Por supuesto que lo dice por nosotros, porque cuando el labrador ara y el segador trilla, deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material. Si otros tienen este derecho a este asunto de parte de ustedes, ¿no lo tendremos aún más nosotros? Sin embargo, no ejercimos este derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculos al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo y los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar? Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de este ministerio. Dios bendiga su palabra. Pablo tiene que salir en defensa porque la iglesia de Corintio había cerrado las manos, apoyados en los comentarios negativos de los judaizantes. Pablo, no te vamos a enviar más ofrendas para que viajes, porque no corresponde que tú andes recorriendo el mundo con nuestro esfuerzo. O sea, ¿cuál es la razón? No te consideramos apóstol. Es un acto de rebeldía bastante violento de parte de una iglesia que Pablo fundó. Y entonces quisiera destacar, no sé, 4 cosas que veo que sería bueno destacar del texto de manera práctica a la vista de nosotros. Y en primer lugar es que Pablo sí era apóstol. Y vamos a detenernos en esto un ratito porque hoy día hay cierto abuso con esto del ministerio apostólico. Hay cierto abuso que es mejor que lo dejemos claro. Cuando Cristo establece a 12 para que sean discípulos cercanos, no es Jesús el que les llama apóstoles. Nunca Jesús les llamó apóstoles. Jesús les llamó discípulos. Es la iglesia la que más tarde les llama apóstoles. Ahora voy a explicar por qué. Porque es un juego de palabras. Es como decir carta, cartero. Cartero, carta. Las cartas se llamaban epístolas y eran llevadas por apóstoles. Apóstoles, epístolas. ¿Entiende el juego de palabras? Ok. Esa es la función de los apóstoles. Pero había una función más, que no era solamente llevar las epístolas o enviar epístolas, sino que tenían la función, estos 12 más Pablo, de fundar la iglesia. Poner el fundamento. Por eso que Pablo a los Corintios al principio dice, nadie puede poner otro fundamento, ya está puesto. Cristo es el fundamento y los apóstoles pusieron el fundamento en el mundo. Cuando Judas traiciona a Jesús, se ahorca. Pero la orden era que fueran 12. Ahora, aquí hay un problema cabalístico. Los discípulos eran judíos y los judíos creían mucho en los números y eran 12 patriarcas, 12 tribus, los apóstoles tenían que ser 12. Y hay que reemplazar a Judas. Y si usted se mueve un minutito al capítulo 1 de Hechos, vaya un minutito al capítulo 1 del libro de los Hechos, por favor. Tomémonos un minuto para revisar estos detalles que son importantes. Van a verse claramente los requisitos para que un hombre sea o fuese considerado apóstol. Verso 22 del libro de los Hechos, capítulo 1. Por tanto, es preciso, se están refiriendo al reemplazante de Judas, por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban
todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Requisitos para ser apóstol: haber visto a Jesús durante su ministerio, haberlo visto resucitar, haberlo visto ascender. Entonces, por eso que Pablo parte diciendo, ¿no vi yo al Señor? O sea, había que verlo y haberlo resucitado. Yo lo vi resucitado. A mí se me apareció camino a Damasco mucho tiempo después que murió. Así que yo cumplo el requisito. Ahora, respecto al bautismo, bueno, cuando Jesús se bautizó, yo andaba por ahí por Jerusalén y yo sabía que un tal Juan el Bautista andaba bautizando. Seguro que Jesús se bautizó en ese tiempo. Yo soy testigo. Y esta es la cláusula, hermano, que complica a algunos nuevos apóstoles. Porque la gente le pregunta a estos nuevos apóstoles, ¿usted vio a Jesús resucitar? ¿Lo vio con sus ojos? Son requisitos bíblicos, no los estoy poniendo yo. Los está poniendo la palabra del Señor. Y Pablo, entonces, se enfrenta a sus enemigos en 1 Corintios capítulo 9, diciendo, no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor. No solo Cristo se le apareció a Pablo camino a Damasco, Pablo fue llevado en espíritu al tercer cielo y le fue mostrada todo el ministerio de la predicación a los gentiles. Ahora, Jesús se le apareció a Pablo varias veces más de manera personal para animarlo, para consolarlo, para impulsarlo. Y entonces agrega algo bien interesante el apóstol en su defensa, que tiene que ver con las credenciales de un pastor. Yo no sé si a alguien le ha pasado aquí, pero a mí me ha ocurrido muchas oportunidades que cuando me he movido de ciudad, lo primero que hago es buscar una iglesia. Y cuando llega a una iglesia, hay gente que se ha acercado a saludarme, los líderes, los ministros, y entonces yo me presento muchas veces como pastor. Le digo, soy pastor. Y entonces lo primero que dicen, ¿a qué concilio pertenece? No pertenezco a ningún concilio. No tiene ninguna credencial que nos pueda mostrar. Le digo, sí, cómo no, le voy a dar el número de teléfono de algunos hermanos donde yo pastoreaba y los llama, por favor. No, nos referimos a un papel. No, es que los papeles uno se puede mandar a hacer a Walgreens. Identificaciones yo me las puedo mandar a hacer a Chile si quiero y me las mandan por correo. Pablo dice, ustedes son los corintios, mis credenciales apostólicas. Ustedes son el sello de mi ministerio, ustedes son el sello de mi apostolado, hermano. Y entonces hay que aclarar lo siguiente. Ser pastor no es un título, es una función. Yo cumplo la función de pastor en una pequeña congregación llamada Metamorfosis. Cumplo función pastoral. Ahora, cuando deje de pastorear, dejo de ser pastor. Porque es una función, no es un título. Un ingeniero se titula de ingeniero y puede trabajar muchos años haciendo ingeniería. Y cuando deja de ejercer y se jubila, la gente lo puede seguir llamando ingeniero, licenciado. Un cirujano puede trabajar todavía operando gente. Cuando se jubila, la gente le puede seguir llamando doctor, porque es su título. Pero si yo no pastoreo, yo no soy pastor. ¿Está acá? Porque es una función, no un título. Yo no tengo el título de pastor. Yo no estoy esperando que la gente me reconozca como pastor porque es mi título. Hay gente dentro del mundo cristiano que ha tenido la oportunidad de estudiar teología. Y han sacado un bachiller, ya han sacado una licenciatura, han sacado una maestría y algunos han llegado al doctorado en teología. ¡Gloria a Dios! Pero ahora ya no le pueden decir pastor, hay que decirle doctor. Está con nosotros hoy día para predicar el doctor Abel Pérez. ¿Qué te pasa? Es que ser doctor no es un título bíblico. La primera función de un hombre que es llamado por Dios al ministerio es ser ministro, ser pastor. ¿Sabe por qué se usa la palabra ministro en la Biblia? Porque la palabra ministro del griego viene de mínimo. ¿Sabe por qué a los profesores se les llama magisterio? Porque es lo máximo. Un profesor es lo máximo que puede tener una sociedad. Porque es el que forma a la gente. Nosotros los ministros somos lo mínimo. ¿Me está escuchando lo que digo? Lo más insignificante de la iglesia es el hombre que fue llamado a pastorear.
Porque somos siervos inútiles en las manos de Dios, solo para engrandecer su nombre. El único grande en la iglesia es Cristo. No estamos llamados a ser ni populares, ni conocidos, ni famosos. Si se logra producto de nuestro trabajo, gloria a Dios. Nadie puede decir que no conoció o oyó hablar de John MacArthur. Pero no creo que John MacArthur haya andado buscando publicidad. Se dedicó a hacer su trabajo. Y un hombre que hace bien su trabajo va a tener recompensa. ¿Está acá conmigo? Así que ser pastor es una función. Y esto tiene que ver con la relación con la gente. Yo he estado pastoreando en iglesias donde ha llegado gente nueva y me tratan por mi nombre. ¿Cómo está, Miguel? Gusto saludarlo. Un gusto. Estuvo buena la palabra hoy día, Miguel, ¿ah? Gracias. Hasta mañana, Miguel. Hasta mañana. Y hay gente que me dice, ¿y usted por qué no le dije que le digan pastor si usted es pastor? Porque mientras no se sienta que yo lo pastoreo, yo no voy a ser su pastor. No es a la fuerza. Usted, hermana Angelia, me tiene que decir pastor. No, porque a lo mejor no siente que yo la pastoreo. ¿Cuándo una persona siente que yo soy su pastor? Cuando siente que la alimento, cuando me preocupo por ella, cuando la visito, o cuando estoy preocupado de su crecimiento espiritual. Entonces estoy pastoreando. ¿Está aquí conmigo? Así que si alguno de esta congregación aún no siente que yo le pastoreo, tiene todo el derecho de llamarme respetuosamente por mi nombre. No voy a tener problema con eso. Yo no necesito que me anden pasando la mano por la espalda. ¿No? Pero si usted siente que yo me preocupo de su vida espiritual, entonces yo soy su pastor. Y eso es lo que está planteando el apóstol Pablo en este momento. Ustedes son el sello de mi apostolado. ¿Cuáles son las credenciales de un pastor? La gente que lo escucha. ¿Cuáles son las credenciales de un pastor? La gente que lo sigue. No importa el número. Hay gente que se sienta cada domingo para sus quehaceres, se sienta en este lugar a escuchar lo que el pastor Miguel predica, porque considera que el pastor Miguel les está predicando una verdad bíblica. Por lo tanto, se están dejando pastorear. Fíjate que es tan importante entender esto. Porque muchas veces criticamos a la gente que deja una iglesia para irse a otra. Son unos carnales, andan saltando de iglesia en iglesia. De verdad, hay gente que hace, hay gente que anda una semana en una, otra en otra, si tú haces las cosas como ellos quieren se van. Pero muchas veces, las ovejas saltan el cerco porque están pasando hambre. Muchas veces las ovejas saltan el cerco porque las están abusando, porque las están manipulando, porque se cansan de los abusos y buscan otra iglesia donde se sientan pastoreadas con amor. ¿Está aquí? No toda la gente que deja una iglesia lo hace de carnal. No toda la gente que deja una iglesia lo hace porque no se somete. Mucha gente se hace justamente buscando una mejor relación con Dios. Una iglesia donde le enseñen una buena palabra. Por eso se abandonan algunas congregaciones. Vosotros sois el fruto de mi trabajo. Esto es como la relación padre-hijos. Cuando nosotros, mis niños estaban chiquitos, generalmente algunos hermanos me tocaba ir a predicar a iglesias lejos de mi casa. Entonces los hermanos a veces me decían, no se vaya, pastor, quédese a almorzar acá en la casa. Quédese a cenar con nosotros. Generalmente en mi país los servicios día domingo son por la tarde. Entonces me decía, quédese a cenar con nosotros. Entonces mi esposa, o nos decía la semana anterior, el próximo domingo se quedan en mi casa a cenar. Y no sé, amén. No lo íbamos a hacer de rogar, porque tampoco estaba. Entonces, mi esposa tomaba a los 4, a mí me daba pena porque lo sentaba. Vamos a ir a la casa de la hermana fulana. Esa gente es pobre. Y ellos con mucho cariño nos van a atender. Se van a portar bien. No se van a parar de su silla a no ser que ellos les permitan. Y cuando la hermana les diga si quieren repetirse la comida, ustedes van a decir no, que están satisfechos. Ok, mamá. Y a la mamá, hasta yo le decía amén. Porque... Y nos reíamos que Pablo, el que está acá, bueno, son todos buenos para comer, pero este... Entonces a veces la hermana de la casa le decían, Pablito, ¿quiere más? Y Pablo nos quedaba mirando y le decían, no mire a la mamá, dígame, ¿quiere más? Sí. Total, estaba en casajera, no se le podía decir nada. Hermano, el reflejo de tus hijos,
La acción de tus hijos, la forma en que se conducen, es el reflejo de cómo los criaron. Entonces, si un miembro de Metamorfosis se encuentra con otro hermano, con otra persona en la calle, y su actitud es una actitud banal, carnal, mundana, es reflejo de que yo lo he enseñado bien. Si los hermanos de mi iglesia un día se juntan con hermanos de otra iglesia en una actividad y le hacen preguntas bíblicas y no saben qué responder, la culpa es mía. Lo estoy educando a mi iglesia. Lo estoy enseñando. Si se comete un error doctrinal, un error interpretativo, y alguno de los míos está presente y no abre la boca para defender la fe, la culpa es mía, le he enseñado mal. Pero cuando los míos se agarran hasta con los postes por ahí por culpa de la palabra, se pelean con quien sea con tal de que la palabra quede bien enseñada, entonces están en la iglesia donde el pastor se preocupa de enseñarles una buena palabra. Cuando los míos toman el teléfono y llaman para Puerto Rico y dicen, mami, mira lo que aprendí hoy día, algo está pasando en esa vida, algo está pasando en la relación. Pastor Oveja, ¿está acá? Vosotros sois el sello de mi apostolado. Pablo le está diciendo, si hasta se parecen a mí. Porque es el precio del discipulado. Años atrás, una hermana que perteneció a una iglesia, uno de sus hijos se empezó a congregar con nosotros. Y ella le decía, no sé quién le encuentra, Marcelo Garrido se llama el joven, se llama todavía un hombre. Y la mamá, la hermana Marta le decía, yo no sé tú qué le ves a este hombre, qué te gusta de lo que enseña. A ver, ¿qué ha aprendido? Le dijo, y le dio un pasaje bíblico, explícamelo. Entonces el muchacho jovencito se arremangó, dijo, yo te lo explico, mami. No, si hasta te arremangas como él. Ese es el precio del discipulado. Los discípulos se terminan pareciendo a su pastor. Fíjese, las iglesias son como sus pastores. Un pastor mediocre tiene una iglesia mediocre. Un pastor negligente en el estudio de la palabra va a tener una iglesia ignorante. Un pastor amargado va a tener una iglesia amargada. Un pastor alegre va a tener una iglesia alegre. Un pastor hermoso va a tener una iglesia hermosa. Gracias, Padre, por fin saqué un amén. Aunque otros no me reconozcan, no me importa lo que digan los de la iglesia allá, no me importa lo que digan los bautistas, no me importa lo que digan los anglicanos, no me importa lo que digan los presbiterianos. Yo para ustedes soy su pastor. Porque ustedes son el sello de mi apostolado. Entonces, aparece la segunda cosa que me llama la atención de la explicación que Pablo está dando, verso 3. Esta es mi defensa contra los que me critican. Porque ese era el asunto. Habían cristianos que decían, no lo mantenga, está abusando, él no debe, no le pertenece, no le corresponde. Y Pablo dice, ¿acaso no tenemos derecho a comer y a beber? ¿No tenemos derecho a viajar acompañados de una esposa creyente como lo hacen los demás apóstoles? Pedro, que es el nombre que aparece en hebreo aquí, Cefas, y los hermanos del Señor, se refiere a los hermanos, a los hijos de José y María, que tuvieron después de él. O que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con nuestro trabajo. Pablo tenía el oficio de hacer carpas, de hacer tiendas. Y todo el mundo las usaba en ese tiempo. Recuerden que los hebreos eran gente muy nómada. Y entonces usaban mucho las carpas, las tiendas. Y Pablo, cuando llegaba a una ciudad, se dedicaba a eso. Construía tiendas, pero al mismo tiempo predicaba el evangelio. Pero Pedro andaba con su familia y la iglesia lo sostenía. Y cada vez que Pedro tenía que viajar a una ciudad, la iglesia pagaba los costos del viaje. Y los hermanos de Cristo también, y todos los apóstoles estaban en eso. Porque la iglesia había que financiarla. ¿Cómo desarrollamos el evangelio si no lo financiamos? Y Pablo dice, ¿solo Pedro puede andar con mujer? Yo no podría tener una. Se cree que el hermano Pablo era viudo, no soltero como algunos piensan. Viudo porque en alguna parte de la Biblia dice que él dio voto en el Sanedrín para que se tomara una decisión importante. Y para pertenecer al Sanedrín había que haber sido casado primero. De hecho, cuando habla del matrimonio, habla con mucha propiedad, lo que sí se entiende que Pablo sí conocía de lo que era estar casado. Y hay algunos que especulan que posiblemente Pablo en ese tiempo, y no tendría nada de malo, no tendría nada de horrendo, que más de alguna hermana estuviera preocupada de sus necesidades de manera personal. Dice que cuando le predicaron el evangelio a Lidia, y Lidia se bautizó, dice, nos rogó que nos quedáramos en su casa para que nos atendiera. Lo mismo hacía Marta y María con Jesús.
Así que es posible que alguna hermana de alguna congregación haya estado muy preocupada de que Pablo tuviera la túnica planchadita y que Pablo tuviera las chalas bien cosidas y que Pablo comiera su lonchito y seguramente que hasta comentarios hubieron. Y Pablo dice, no tengo derecho yo también, igual que Pedro, a andar con una mujer que me acompañe y que la iglesia asuma los gastos de mis viajes con ella. ¿Por qué solamente Pedro? Porque solamente los demás. ¿No tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente, como lo hacen los demás apóstoles? ¿Todos los otros apóstoles? ¿O es que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganar la vida con nuestros trabajos? Y entonces aparece lo que reconocemos como la esperanza del obrero, la esperanza del campesino, la esperanza del que trabaja. ¿Qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Ah? Imagínate que te contratas en el ejército y el ejército diga, bienvenido, tienes que comprar tu fusil y las balas, porque no tenemos ni fusil ni bala. ¿Ah? O que el ejército de Estados Unidos diga, vamos a mandar una comisión de soldados a Medio Oriente porque está tensa la cosa por allá, pero cada soldado paga su pasaje. ¿Qué soldado, dice, que presta servicios militares, lo hace bajo su propio costo? Ninguno. Y está hablando del ministerio. Verso 7. ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? Es que sería absurdo. Imagínate un hombre que plante una viña y cuando la uva está madura y sus hijos quieren uva, él va a comprar al mercado por no tocar la uva. Si sembró uva, come uvas. Porque es el fruto de su esfuerzo. ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? No piensen que digo esto solamente de un punto de vista humano. ¿No lo dice también la ley? Porque este era el problema. Que eran los judaizantes, los judíos, los que atacaban a Pablo y convencieron a los gentiles corintios para que no ofrendaran para él. Y entonces Pablo le dice a esos judaizantes, ustedes conocen la ley. Y la ley dice que no se le puede poner bozal al buey que trilla. ¿Cuántos han estado en una trilla acá? ¿Saben lo que es una trilla? Necesitan ser campesinos como yo. Cuando se cosecha el trigo, en aquellos años no se cosechaba con máquina, se cosechaba con guadaña, ¿verdad? Se hace con ramas de árbol, se hace un cerco circular, gigante, un gran cerco. Y adentro de ese círculo se echa todo el trigo con las gavillas. Y entonces, en mi país lo hacen con caballos, pero en otra parte y en Israel lo hacían con bueyes. Meten 3, 4 bueyes adentro y los hacen caminar en círculo. Y el buey, al pisar el trigo, va separando el trigo de la espiga. Y entonces en la tarde, cuando empieza a correr viento, sacan los bueyes, tomas unas horquetas o garfios de madera, como tenedores grandes, y toman el trigo y lo tiran al aire. Y el viento se lleva la paja y cae solo el grano. Eso se llama aventar trigo. Aventar la espiga. Pero la ley de Moisés, Dios en la ley, le dice a los judíos, cuando metan a los bueyes a pisar el trigo, déjenlos que los bueyes vayan comiendo. Porque están haciendo un trabajo y necesitan alimentarse. Y Pablo dice, ¿lo está diciendo solo por los bueyes? No, dice Pablo, lo dice por nosotros los ministros. Si estamos trabajando en el altar, si estamos trabajando en lo espiritual, si estamos educando a la iglesia, si le estamos dando nuestra vida en enseñarles la palabra del Señor, no es correcto que podamos apercibir algún tipo de ganancia de ustedes. Mira lo que dice el verso 11. Si hemos sembrado semilla espiritual en ustedes, será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material. Hermano, ¿cómo lo digo para que no suene? Pero lo digo nomás. Para tener un mediano estándar como predicador hay que estudiar. Y hay que estudiar muchos años.
Y la teología es tan cara como estudiar cualquier otra ciencia. Hay gente que está estudiando hoy día online y no es barato, hermano. Y no solamente no es barato, el curso en sí, hay que comprarse textos. A mí me costó, cuando yo estudié no había internet, no existía estos medios, había que ir presencialmente a la clase. Y hubieron momentos muy críticos, hermano, y hoy día lo cuento con un poco de sentimiento, pero con un santo orgullo de que Dios me haya permitido. Yo estudiaba como de aquí donde estamos en este momento, donde está la corte, en Weinstein, o más allá tiene que haber sido, más allá. Y muchas veces fui de mi casa al Instituto Bíblico a pie, porque no había para la micro, no había para el bus. Y si en el día me había ganado unos cuantos pesos, se los dejaba a mi esposa para que le comprara algo de comer a los niños. Y yo me iba a estudiar. Y entonces cuando llovía, envolvía mis libros en un plástico. Y llegaba mojadísimo a clases. Y era el Instituto Viejo, y entonces tenía me acuerdo que tenía el Instituto Bíblico unas lámparas de gas para calentar en invierno la sala, porque era muy alta las salas. Y entonces yo llegaba temprano, me iba temprano caminando, me sacaba los zapatos en el baño, estrujaba los calcetines, me iba a la sala y empezaba a adorar con los calcetines en la mano, frente a la lámpara, para que se me secaran, por lo menos para a la salida ponerme los secos, hasta que me pillaron una vez. El administrador del Instituto Bíblico, el hermano Jorge Serpa, se dio cuenta, no me dijo nada. Y en la hora de la clase pasaron los hermanos del centro alumnos recogiendo una ofrenda para un hermano que estaba en problemas. Y me dio tanta tristeza porque no tuve un peso para ofrendar. No tenía. Y cuando terminó la clase ese día se acercaron porque la ofrenda era para mí. Me costó estudiar. Me costó prepararme y me sigo preparando y luego con alegría tengo una biblioteca con más de 150 tomos de comentarios bíblicos en mi casa, que los reviso constantemente con respeto para que el domingo usted escuche una buena palabra, no escuche tontería, no escuche basura, escuche una buena palabra. Y Pablo pregunta, y pregunto yo, ¿no tenemos derecho los que nos esforzamos por hacer bien nuestro trabajo? ¿O solo Daniel y yo tenemos que trabajar para poder vivir de la obra? Dios es bueno. Dios ha sido fiel conmigo. Pero tenga presente que la troca del pastor hay que pagarla. Si sembramos lo espiritual, debemos cosechar lo material. El asunto, y no es lo que voy a ver hoy día, pero el asunto está en el equilibrio, en no caer en el abuso. Ni la iglesia debe abusar de su pastor, ni el pastor debe abusar de la iglesia. ¿Entiende eso? Tiene que haber un equilibrio. Pablo dice algo interesante. El que siembra, siembra con la esperanza de cosechar. Hermano, yo les he enseñado a ustedes que el desarrollo y el crecimiento de la iglesia depende del Señor. Que nosotros debemos a prepararnos, a adorar, a estudiar la palabra y compartir el evangelio con otros. Pero el desarrollo y crecimiento de la iglesia es del Señor. Y voy a predico con la misma pasión. Cuando están todos ustedes aquí o cuando está la mitad de la iglesia nomás. Con el mismo empeño, con las mismas ganas, con el mismo amor. A mí no me desaniman los números. Yo no soy de los pastores que se duermen contando ovejas. ¿Cuántos vinieron el domingo? Uy, Dios mío, ¿por qué ha bajado tanto? No, no me preocupa. Porque Dios tiene el control de su iglesia. Y Dios tiene el control de mi ministerio. No me duermo contando ovejas. Pero tendría que ser muy mentiroso, muy deshonesto en no decirle que sí deseo que crezca. Y que crezca lo suficiente para que un día me diga, ya, no se tiene que levantar a las 6 de la mañana. Duerma hasta un poquito más, porque ahora la iglesia lo va a sostener. Usted se va a poder dedicar solo a predicar y a atendernos a nosotros y no va a volver a trabajar con un martillo en las manos. Lo sueño, lo deseo, lo anhelo. A lo mejor no lo voy a ver. Pero le tengo que enseñar a mi iglesia que si no soy yo el pastor y el próximo pastor que esté aquí es un hombre joven, deben preocuparse de por lo menos tener gratitud con él. La misma que han tenido conmigo hasta aquí, ténganlo con el que venga. Porque el que siembra lo espiritual tiene derecho a cosechar lo material. Amén. El que siembra,
dice Pablo, siembra con la esperanza de cosechar. Hermano, nadie educa a sus hijos para que se pierdan en la vida. Todos los padres están invirtiendo tiempo y dinero en sus hijos para que lleguen a ser alguien mejor. Los pastores también nos esforzamos para que nuestra iglesia sea una buena iglesia. Así que no tenga miedo, hermano, cuando usted siente en su corazón de llevarme a comer a un buen restaurante o regalarme un traje de alta gama. No, hermano, la verdad que no, ni me lo voy a poner. Pero esté atento a esto. Esté atento a esto, amén. Ya lo he enseñado antes y no está de más que lo diga. Los ingresos de la iglesia los maneja la iglesia. Y es la iglesia la que tiene que decidir si su pastor ya está en condiciones o la iglesia está en condiciones de sostenerlo. Mientras tanto, lo que usted tiene que hacer es orar para que Dios me dé fuerza cada mañana. De levantarme a trabajar, para ganarme la vida, para también aportar con mi ofrenda. Y que no se me olvide traerla porque después me toca traerla doble los domingos. Y se pone difícil la cosa. Que Dios siempre pilla esa cuenta con dinero cuando caen los cheques, porque si no... Déjame mostrar algo más. Pablo cita el antiguo pacto. Esto es lo cuarto que quiero mostrarle a ustedes en este momento. Pablo cita el antiguo pacto porque son los judíos los que están asusando a la gente. Así también el Señor ha ordenado, verso 13, no saben que los que sirven en el templo, se refiere al templo de Salomón, reciben su alimento del templo y los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar. La orden que había dado Dios en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, no todos los sacrificios se tiraban a la parrilla, no se cocían en fuego en el altar del holocausto. Muchos se cocían, servían en agua, se hacían hervir. Y los sacerdotes que estaban de turno tenían derecho a meter un garfio a la olla y sacar carne para su familia de ahí, carne cocida, para llevar a su familia. Y Pablo está diciendo, si Dios lo estableció, sí, que los sacerdotes vivieran de los diezmos de Israel, que Israel sostuviera a sus sacerdotes. Y entonces, pero Pablo no se queda pegado ahí pensando, haciendo creer a la gente que la iglesia debe vivir de los diezmos. No. Pablo no está diciendo eso, porque ahora Pablo baja esto y lo lleva al nuevo pacto. Verso 14. Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el evangelio vivan de este ministerio. Y alguien se pregunta, ¿cuándo Jesús dijo eso? ¿Cuándo Jesús dijo eso? Yo lo invito a verlo, Lucas 10. Ya con esto estamos cerrando hoy, hermanos. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. ¿Lo tiene? Después de esto el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de él a todo el pueblo y lugar donde él pensaba ir. Es abundante la cosecha, dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsa, ni sandalia, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, pasa a esta casa. Si hay allí alguien digno de paz, gozará de ella. Y si no, la bendición no se cumplirá. Quédense en esa casa y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa. El obrero es digno de su salario. Dígalo, el obrero es digno de su... Los pastores somos obreros de Dios y somos dignos de nuestro salario. Pero cuidado, pastores, sobre todo los pastores que me están viendo a través de Facebook. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, que también era pastor, Pablo le habla del salario pastoral y le dice, debieras estar contento con tener comida y techo. No fui llamado a enriquecerme predicando. Fui llamado a vivir para predicar y que la iglesia se encargue de sostenerme. Eso es todo, un salario decente, un salario digno, un salario que haga que usted se pueda sentir bien, que nadie tenga que hablar, que su pastor está pasando. Hermano, por eso que trabajo, porque yo he visto pastores de congregaciones que les cortan la luz. ¿Qué testimonio le damos a la gente?
¿Te cortaron la luz? Sí. ¿A qué te dedicas? Soy pastor. No, pastor, no. No permita que le corten la luz a su familia. Trabaje para que la pague usted. Hasta que la iglesia entienda. Pero una iglesia bien criada es una buena iglesia. Una iglesia bien educada es una buena iglesia. ¿Amén? Así que Pablo termina su reflexión diciendo, yo no he querido usar de este derecho con tal de que el evangelio no se detenga por causa de esto. Hermano, porque tenemos que decirlo abiertamente. Si hay algo que ha provocado escándalo en el evangelio, si hay algo que ha provocado escándalo en el mundo, si hay algo de lo que el mundo habla todos los días en las redes sociales, es del abuso de los pastores con respecto al dinero. Tenemos que ser distintos. Tenemos que comprometernos a ser distintos. Tenemos que ser una iglesia transparente, sana, una iglesia de Dios. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga nuestro compromiso con el Señor. ¿Por qué no se pone de pie para que le demos gracias al Señor por nuestra iglesia?